Y si la palabra de Dios dice que hay eso, pues hay eso. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 dice que a unos constituyó como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo, para que toda la iglesia de Cristo lleguemos a la estatura de un varón perfecto, así como el Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Si no hay los 5 ministerios, pues entonces no hay perfeccionamiento, no hay madurez, y la iglesia sufre y se desespera por causa de que dicen que no hay 5 ministerios. Pero gloria a Dios, el que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo quiera creer, gloria a Dios igual. Amén. Dios me ha llevado a muchas partes de Estados Unidos a predicar, hermano, de una manera asombrosa y gloriosa. Pues nunca pensé, porque yo estaba destinado, donde vivía yo estaba destinado a estar en la cárcel o a morirme y estar en el infierno. Pero como Dios es bueno con todos nosotros, hermano, que nos ha levantado con el poder de su Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios. A los 19 años más 19, allí fue cuando yo recibí a Cristo, ya después de haber probado toda clase de drogas, pastillas psicotrópicas, cocaína, alcohol, hasta gasolina en los tanques de los carros, hermano. Pero ya lo último que estaba haciendo era lo último que estaba haciendo, que yo quería algo más, una dosis más fuerte, que un poder que realmente lo que uno busca es el poder ser más que los demás. Y ya lo último que estaba haciendo empecé a estudiar brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, magia morada, magia anaranjada, magia de toda clase de magias. Y hasta ahí me alcanzó el Señor. Ya no me dejó que fuera un brujo mayor, gloria a Dios. Y hoy pues todavía la cara la tengo así de brujo, pero ahora soy un siervo del Señor que glorifica y alaba y bendice el nombre del Todopoderoso. Tenemos una congregación en Cuba, tenemos otra congregación en Gómez Palacio de Durango, otra en Torreón y otra en la ciudad de Chihuahua. A esas iglesias, pues Dios hemos levantado a los pastores allí en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Los hemos discipulado, no estamos al pendiente de ellos, hermano. He ido algunas veces a Cuba, hasta allá me ha llevado el Señor, gloria a Dios, a conocer a los cubanos. La mitad son negros y la mitad blancos, pero no de cuerpo, sino sí, la mitad, porque muchas veces le dije allá, ¿a poco sí, hermano? En Cuba son negros de aquí para allá y de aquí para abajo blancos. No, denle un aplauso fuerte a Cristo. ¿Está contento? Dijo la sierva de Dios que estábamos contentos, y sí estamos contentos, hermano. ¿Por qué no va a estar contento con que el Espíritu Santo aquí a un lado de nosotros? Jesús dijo, cuando Jesús se fue, ya la gente que se lo rodeaba, que se puso muy triste y no querían que se fuera, porque estar con Jesús cada día era algo maravilloso. Y hoy no ha dejado de ser maravilloso, porque hoy todavía estamos con Él. Solamente que como Jesús, Él no podía estar en Monterrey, no podía estar en Ciudad Juárez, en Cuba, en la China. No, como Jesús no podía estar. Acuérdense que Él mismo se despojó y se hizo en forma de hombre. Y no solo eso, era un siervo y todavía muerte de cruz. Entonces, como Jesús, Él no era omnipresente. Es uno de sus atributos. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todo lugar. Sí. Entonces, Él no era omnipresente como Jesús. Pero fíjese qué hermoso, no podía estar en todo lugar. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya. Pero no les voy a dejar huérfano, les voy a enviar al Consolador, al Paracleto Divino, que es el Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes y en ustedes. Ese en ustedes quiere decir que estas flores están dentro del vaso, ¿eh? ¿Sí o no? Pero si las sacamos, ya no están dentro del vaso. Ahora están con el vaso y alrededor del vaso, si las regamos aquí todas, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está dentro de nosotros y está alrededor de nosotros y junto a nosotros. De eso le quiero yo hablar, del Espíritu Santo, que es mi amigo, y se lo quiero presentar, mi amigo divino. ¿Se acuerdan de los caminantes de Maús que iban caminando con Jesús después de que Jesús resucitó?
Y luego Jesús se les empareja y les dice, ¿de qué hablan? Y empezaron, y Jesús empezó a hablarle las escrituras. Y ellos, no, pues que tú no sabes, eres el único que no sabes de Jesús, que dijo que iba a regresar, y pues no ha regresado. Y Jesús caminando con ellos ahí, no ha regresado. Dice que llegaron a donde iban y que Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y no, se detuvo allí y ellos le dijeron, Señor, quédate con nosotros esta noche. Amén. Y entró y se quedó con toda la gente que estaba allí, hermano. Dice, qué hermoso, qué hermoso. ¿Sí lo sabes ese canto, no? Divino compañero del camino. Sí, sí. Quédate, Señor, que se hace tarde. Amén. Te ofrezco el corazón para morar. No, gloria a Dios. Pues el Espíritu Santo está aquí, hermano. Mire, y es una realidad bien tremenda, hermano. Como, yo no sé, yo tengo 50 años en Cristo. Yo no sé cuánto tengas tú, hermano. Pero te quiero decir que la mayoría de la gente que está en la iglesia tiene a Cristo porque un día lo recibió. Amén. ¿Y sabe qué significa tener a Cristo? Tener salvación y vida eterna. Entonces, tener a Cristo es salvación y vida eterna. La salvación es para vivir en la eternidad con Dios. Pero esa misma gente que tiene a Cristo, hermano, esa misma gente, teniendo al Espíritu Santo, vive como si no lo tuviera. Aleluya. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo, cuando tú te das cuenta que está dentro de ti, alrededor de ti, junto a ti, el Espíritu Santo, en él se cumplió una promesa cuando el Señor dijo que íbamos a recibir poder. Amén. La salvación es vida eterna, pero el poder del Espíritu Santo es para caminar sobre la tierra. Amén. Y los mismos que vamos ya rumbo al cielo y que decimos que Cristo viene y que ya falta más pronto, está más cerca nuestra redención que cuando creímos, esos mismos cristianos no tienen el poder. Aleluya. Teniendo al Espíritu Santo. Entonces es como una incongruencia, una contradicción. Y eso es de lo que yo le quiero hablar en esta noche. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer una escritura. ¿Qué le parece? San Juan capítulo 7, versos 37, 38 y 39. Se lo voy a leer, pero quiero que también usted lo lea. Yo me lo sé de memoria. Me lo sé de memoria. San Juan, ¿cómo estará bien? ¿San Juan o Juan? ¿Juan o San Juan? Sí, sí. Ahí en la Biblia dice ese Juan. Pues es lo mismo, hermano. Aquí el santo es Jesús. Nosotros también somos santos, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa santo? ¿Qué? Apartado para Dios. Apartado para uso exclusivo de Dios. Apartado para uso exclusivo de Dios. Eso somos nosotros. Pero Jesús es santo, santo, santo. ¿Sabe qué significa santo, santo, santo? Significa diferente, diferente, diferente. Amén. Santo, santo, santo. Diferente, diferente. Nunca usted va a ver a Dios haciendo lo mismo. Aleluya. En algún detalle va a ser diferente porque no es una religión. Es el Dios todopoderoso. Y decíamos ahorita, es omnipresente, que está en todo lugar. ¿Usted cree que Dios esté en las cantinas? No. ¿Por qué no? Pues si es omnipresente. Está como, no, y si me contamino, no. Dios está hasta en las cantinas. Sí. Porque una de sus atributos, pero su presencia solamente está en este lugar. Su presencia, Dios está hasta las cantinas, pero su presencia, la misma presencia de Dios solamente está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y sabe cómo sabemos que es una iglesia. Eso de la misión, que la misión no, una iglesia es de 2 para arriba. Amén. Sí.
Si tú y tu esposa se juntan, ahí está la iglesia. Amén. Porque donde dice en Mateo capítulo 18, 20, porque donde 2 o 3 que están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Iglesia es de 2 para arriba. Pero también dice en el 19, el versículo dice ahí mismo, dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, cualquier cosa que le pidamos, cualquiera, hermano, Él hace. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan, Él hace. Cualquiera, hermano, cualquiera. No hay que entender nada de eso, hay que creerlo nada más. Gloria a Dios. Es poderosísimo lo que Dios quiere hacer. Vamos a leer capítulo 7, versículo 37, Evangelio según San Juan. Vamos a ponerle San Juan para que no se enoje Juanito. Pero Juanito es igual que nosotros, de pecadores arrepentidos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, pero todavía le fallamos al Señor. Gracias por ese amén, no sé qué fue. Capítulo 7, versículo 37. Y dice así en el poderoso nombre de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos, hermano, y pongamos esta palabra, esta predicación en las manos del Señor, para que sea el Señor hablándonos y nos enseñe. Te adoramos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. El amor del Padre se derrame sobre nuestras vidas. Aquí estamos como siempre bien necesitados de ti, Señor. No podemos vivir sin ti, Espíritu Santo. Y hoy clamamos para que tú no solamente hagas tu presencia aquí y te sientes con nosotros allí, sino que te manifiestes poderosamente enseñándonos, Padre precioso, la palabra, pues tu palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la misma unción del Santo es la que nos enseñe. Estamos clamando para que esa unción, Señor, empiece a fluir, a derramarse sobre este lugar, en nuestros corazones, para aprender, Señor, no solamente lo que dice tu palabra, sino para creerla y ponerla en práctica, ponerla en acción. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas como a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús levantamos muros de protección sobre esta congregación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret activamos esos ángeles administradores de fortaleza. En el nombre de Jesús soltamos la palabra de salvación, la palabra de sanidad, la palabra de poder, la palabra milagrosa. En el poderoso nombre de Jesús recibe toda la gloria ahora y siempre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y alabanza, porque solamente tú eres el único que la merece. Salmo capítulo 115 dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Alabado sea Cristo. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, todos los que estamos aquí somos el producto de alguien que se paró en la brecha por nosotros, de alguien que hizo vallado, de alguien que empezó a interceder por nosotros, hermano. Si esa persona que intercedió por usted y por mí no se hubiera parado, aunque Dios es el que pone el querer como el hacer,
Amén. Todo lo que oramos no es porque seamos muy buenos para orar, ni porque no. Dios está buscando una persona donde depositar una carga de oración. Sea para salvación, sea para liberación, sea para hacer un milagro, sanar a un enfermo, sea para hacer una intervención divina en una situación donde el hombre no tiene la capacidad, ni la habilidad, ni la posibilidad para hacerlo. Dios levanta a un hombre, una mujer siempre que se para en la brecha y empieza a clamar a Dios. Y todos los que estamos aquí somos el producto de un clamor, de una intercesión, de una oración que alguien hizo por nosotros. Antes de que Jesús llegara a nuestra vida y salvara nuestra alma, déjeme decirle que el Espíritu Santo fue el primero que llegó a nuestra vida. Nosotros ni sabíamos nada, ni conocíamos nada, ni nos interesaban las cosas de Dios. Decíamos que éramos de una religión, pero realmente no conocíamos a Dios. Dios ya nos conocía al revés y al derecho, porque en Efesios capítulo 1 dice que antes de la fundación del mundo Dios ya nos había predestinado para la alabanza de su gloria. Antes de tú y yo estar en el vientre de nuestra madre, antes de salir a la luz, antes de nacer, nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios, y Dios tenía planes buenos acerca de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza gloriosa. Y entonces de repente Dios pone la carga de oración y empieza a orar por nosotros, y lo que provoca es que el Espíritu Santo se empieza a mover sobre nuestras vidas. Génesis 1 lo declara muy entendible. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esa tierra éramos usted y yo, desordenados y vacíos completamente, ausencia de Dios completamente. ¿No aquí se llamaron, pastor? Sí. Bendito Dios, aleluya. Yo me andaba usando y le dije a un pastor: me voy a quitar la camisa, pastor, así como el rey David, porque no te la quites, porque hay mucha gente que no me la quite. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Cristo, bendito Dios. Déselo fuerte, porque entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y dice: pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese qué hermoso, hermano. Todo estaba, porque el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y tú te haces la pregunta: bueno, ¿Dios la creó así? ¿O qué fue lo que pasó? Que Dios la creó y estaba desordenada y vacía. Amén. Allí hubo una intervención demoníaca del mismo diablo. Aleluya. Pero dice: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, hermano, entonces nada va a ser igual. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, empieza a entrar el orden de Dios. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, uno de los propósitos del Espíritu Santo es llenarnos con su presencia. Una persona vacía, hermano, de espíritu, alma y una persona y de cuerpo, no sirve para nada. Pero una persona llena del Espíritu Santo está preparada para ser un instrumento en las manos de Dios. El Espíritu Santo se movía. Alguien está orando: salva a Paco, salva a Carlos, salva a María, salva a Carmela, salva a cada uno de nosotros. Y Dios, hermano, contesta las oraciones. Todas las oraciones que hacemos, aleluya, tienen contestación. A veces Dios contesta: sí, muy bien. A veces te dice: espérate, y otras veces te dice: definitivamente no. Porque no está de acuerdo a su voluntad, y aparte te va a hacer daño. Señor, dame $1,000,000 de pesos. Aleluya. Más pronto te lo doy yo y ya no vienes al templo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, pero estamos hablando de cómo el Espíritu Santo se empezó a mover en tu vida.
te fuiste en picada, te empezaste todavía a perder más, pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ti y en mí. Y es el Espíritu Santo el que convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Jesús lo dijo: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me van a ver, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjese, el Espíritu Santo es el que convence al hombre, al ser humano. Por eso usted no se desespere cuando la gente que usted ama no quiere nada con Cristo. Dígale como le decía yo a mi hermana y a mi mamá: ya las trae Dios, ya las trae Dios. Se les soltaba la boca, hermano, echando sapos, culebras y lagartijas. Y yo no le decía: ya las trae Dios, ya las trae Dios. Y mi hermana y mi mamá se ponían, porque sabían cuando llegaba al templo. Yo llegaba y me decía: ya llegó el religioso apestoso, decía mi hermana. Y yo me gozaba y ya las trae Cristo, porque sí, ya las traía Cristo. Ya las trae Cristo. El Espíritu Santo se empieza a mover y es el que trae convicción de pecado. Porque mientras no hay convicción de pecado, nosotros pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto o un zarape bordado de Aguascalientes llamado San Marcos. Nos tiene que mostrar la gente, por eso no viene a Cristo, porque cree que no necesita de Cristo. Tiene una venda grandota aquí en los ojos, pero el Espíritu Santo se encarga de mostrar ahí en su conciencia. ¿Se ha leído que aún en las noches nos enseña nuestra conciencia? Ahí nuestra conciencia es el Espíritu Santo. Aún cuando estamos dormidos, el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros que somos sus hijos. Y luego ya nos convenció y fue el Espíritu Santo el que nos presentó a Jesús. De repente alguien llegó y te dijo: oye, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Pues no sé, ¿con qué se come? ¿A qué huele? ¿O cómo se hace? No, mira, solo tienes que decir una oración. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Romanos 10:9. Mira, dice en San Juan 1:12 que a todo aquel que cree y le recibe, Dios le da el derecho de llamarse su hijo o su hija. Oye, pues está bueno eso. El Espíritu Santo nos está presentando a Jesús. Recibimos a Jesús, y cuando recibimos a Jesús, ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Ya somos nuevas criaturas. Y luego vas y te ves en el espejo y te ves igual de feo que antes, igual de pelón. Porque cuando recibes a Cristo, Cristo no te cambia ni el alma ni el cuerpo. Lo único que cuando recibes a Cristo es que ahora tu espíritu es recién nacido. El espíritu que antes estaba muerto en delitos y pecados, ahora es un espíritu nuevo. Y como está conectado con el Espíritu Santo, entonces empieza a manifestarse una transformación. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no, os ruego, dice, no se conformen a este siglo. Dice: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la responsabilidad no es de Dios, sino de nosotros. En la medida que tú te profundices con Dios, vas a ir cambiando y vas a ir dejando lo que antes hacías, porque todavía hacemos cosas, hermano, que somos cristianos y todavía pensamos cosas que no están bien, y hablamos cosas que no están bien, y hacemos cosas que no están bien. Pero entre más profundizas con Dios, Dios se va manifestando se va manifestando Dios, y hay una metamorfosis. Gloria al que vive. Entonces ya recibimos a Cristo y ya lo tenemos. Ya tenemos al Espíritu Santo porque fue el que vino primero, ¿eh? Pero de lo que le quiero hablar es precisamente de eso. En el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que había de venir, porque todavía Jesús no había venido, porque todavía no había sido glorificado. Aleluya. Cuando recibimos a Cristo, hermano, espiritualmente apareció una fuente que saltaba para vida eterna. Aleluya. Recibimos a Jesús y aparece una fuente que salta para vida eterna, y tú vas al trabajo y vas al mercado y vas con los compas de la colonia y a todos les quieres hablar de Cristo. Porque trae la fuente que salta para vida eterna. Ese es el primer amor, el testimonio. A todos, si el perro se te aparece, también lo quieres evangelizar. Y si el diablo se te apareciera, también le tiramos un mensaje de salvación. Esa es una fuente que salta para vida eterna. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no es una fuente, porque tú puedes llevar esa fuente a donde tú vas. Pero el bautismo con el Espíritu Santo ya no es una fuente. Ahora son ríos que corren sin parar de tu mismo interior. Alabado sea Cristo. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Una fuente, yo he visto fuentes que avientan el agua y tienen un motor, y esa misma agua, una bomba, le está dando vueltas. Mira cómo está saliendo agua. Es la misma agua. Pero un río, hermano, tiene vida propia. Agua nueva nos está mandando. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. La palabra bautismo no es bautizo, es bautismo. Y la palabra bautismo significa sumergido completamente. Jesús fue bautizado en agua, en el río Jordán. Jordán significa la manera de Dios. Para que tú recibas lo que Dios tiene para ti. No va a ser a tu manera, o no va a ser como tú quieras. No, va a ser a la manera de Dios. Jordán significa el método de Dios. Aleluya. Amén. Un día estaba bautizando Juan el Bautista en el río Jordán, y él bautizaba para perdón de pecados. En aquel tiempo la gente se arrepentía y se lo bautizaba. Pero cuando Jesús viene y Juan lo vio, porque Juan era primo de Jesús. Amén. Juan el Bautista era primo de Jesús, 6 meses mayor que él. Jesús tiene 30 y Juan tiene 30 y medio. Juan el Bautista apareció de repente, hermano. Era un profeta. Y cuando ve a Jesús, se queda impactado y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y luego dice palabras: yo no le conocía, porque era primero que yo. ¿Cómo que era primero que tú, Juan? Si Jesús era hijo de María y tú eres hijo de Elizabeth, y tú naciste primero que Jesús, ¿por qué estás diciendo que no le conocías y que este era primero que tú? Porque Juan el Bautista sabía que Jesús era Dios. Amén. Aleluya. Fíjate, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te empieza a revelar cosas y empieza a manifestarte y te va a dejar asombrado. Y no solo a ti, hermano, sino a la gente que te rodea. Algo que el Espíritu Santo hace es que nos va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, hermano. Por eso es muy importante estar bautizados con el Espíritu Santo. Es muy importante estar llenos con el Espíritu Santo. Es muy importante que el Espíritu Santo sea el Señor de la iglesia, porque donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Es muy importante que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida, porque si Él es el Señor de nuestra vida, no vamos a hacer lo que queramos, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo solamente agarra la palabra y te la muestra para que confrontarte, y que todos modos allí tú tomas la decisión. Pero si está lleno del Espíritu Santo, no va a haber espacio para tomar decisiones humanas y de hombres, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Aleluya. El Espíritu Santo
El Espíritu Santo ni es una paloma, ni es fuego, ni es agua, ni es viento. El Espíritu Santo no es nada de eso. La Biblia nos lo muestra para que nosotros sepamos cómo es parte de su carácter. Aleluya. Por ejemplo, una paloma. Tú agarras una paloma, agarras una piedra. Es más, en cuanto la vas a agarrar, la paloma vuela. Así es tan delicado el Espíritu Santo, hermano, que cualquier pensamiento, cualquier palabra y cualquier acción lo va a espantar y el Espíritu Santo se va a entristecer. Amén. Él te anhela celosamente y siempre quiere estar contigo. Amén. Y nosotros estamos pensando en el próximo carro, en la próxima casa, en la próxima ropa. ¿Está mal? Nada de eso está mal. Pero tenemos que darle el primer lugar al Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en agua, pero dice la palabra que cuando estaba siendo bautizado, cuando salió del agua, una paloma voló y se le paró aquí, gloria a Dios, y se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual me complazco. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estaba el Hijo, ahí estaba la voz del Padre y el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo agarró a Jesús y no le preguntó: oye, ¿te gustaría ir al desierto 40 días sin comer? No. Dice la palabra que lo empujó, lo metió al desierto, 40 días sin comer. Dice la palabra de Dios, ayuno significa abstenerse de comer. Dice que ángeles venían y le servían. ¿Qué le servían? Agua. El agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno por dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. El agua no es alimento, por eso cuando ayunamos es conveniente que tomemos agua. El agua no es alimento. 40 días y Jesús estaba en medio de las fieras. Aleluya. Aleluya. Jesús estaba en medio de las fieras, hermano. Mira, tú estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Está dentro de ti y está a un lado de ti. Amén. Hoy Dios quiere darte la manifestación de esa promesa. Aleluya. En el capítulo 24, verso 49 del Evangelio según San Lucas, dice que Jesús les dijo, ¿se acuerdan que el Padre les prometió? Le hizo una promesa. Pues, váyanse a Jerusalén y quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Obediencia está pidiendo Dios, porque el poder es súper importante. Ese poder, ya tienes al Espíritu Santo, ya tienes a Jesús. ¿Qué es lo que te falta? El poder. Amén. Amén. Porque el poder no es automático. Lo que activa el poder, hermano, lo que activa el poder es la obediencia que tú tengas a Dios. Es tuyo ya. Capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ellos no sabían nada de eso, no sabían nada. Oye, pero ¿de qué no estás hablando, Jesús? Lo que ellos habían visto fue que cuando los mandó para que echaran fuera demonios, para que predicaran la palabra, para que limpiaran leprosos, para que sanaran enfermos, Mateo capítulo 10, verso 8, Jesús lo que hizo, vengan para acá, los voy a enviar de 2 en 2, les dijo. Y ellos vinieron y dijeron, no, pues ahorita Jesús se va a partir en pedacitos y nos vamos a llevar un pedacito como si fuera un talismán. No, Jesús le dijo, van a ir de 2 en 2, pero hay ustedes. Ellos se quedaron con un signo de interrogación diciendo, ¿pero vamos a ir solos? Aleluya. Estaban acostumbrados a Jesús. Y Jesús le dice, sí, pero vengan para acá. Cuando se acercan todos, Jesús sopla sobre ellos y les imparte una pequeña porción del poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso les alcanzó, hermano, para echar fuera demonios. Les alcanzó para predicar la palabra, para darle gracia, lo que de gracia habían recibido. Les alcanzó para limpiar leprosos. Les alcanzó para darle la vista a los ciegos, el habla a los mudos, levantar paralíticos, todo lo que Jesús les había enseñado. Y ellos vienen regocijándose y dicen, a unos demonios se nos sujetan. Pues es que los demonios se sujetan a Jesús, pero cuando tú tienes el poder. Amén. Ahora ese poder es igual, allí es el poder
Fe. Y ahí Jesús dice, no se regocijen que se les sujetan, regocíjense que su nombre está escrito en el libro de los cielos. Ahí no es el libro de la vida, ahí es el periódico del cielo y el periódico del infierno. Aleluya. Yo no sé si usted sepa, pero la entrada del infierno no está este cielo que es el primer cielo, el que vemos, el azul, ese es el primer cielo. Luego enseguida está el segundo cielo. Ahí está la entrada del infierno, como una espiral. Y luego tenemos el tercer cielo, donde habita Dios. Ese tercer cielo es lo mismo que decir paraíso. Pablo lo dice en el capítulo 12, verso 6, cuando habla de conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y Dios lo llevó es lo mismo tercer cielo que paraíso. Cuando una persona muere sin Cristo, su espíritu lo recoge Dios, porque el espíritu del hombre es el soplo de vida. Una persona muere sin Cristo, Dios recoge el espíritu, la respiración, y luego el alma inmediatamente ya está en el infierno en tormento. Y el cuerpo lo entierra. Si no tiene a Cristo. Pero cuando la persona tiene a Cristo, igual Dios recoge el soplo de vida, el aliento, y luego el alma, esa se va al paraíso. Gloria a Dios. Y el cuerpo también se va a enterrar en la tumba. Pero no quiero que lloren, dijo el Señor. Si sabemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con él a los que murieron con Cristo. En un momento, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Primero los que murieron en Cristo de la tumba, y luego nosotros inmediatamente. Glorioso. Pero ¿quién va a levantarnos a nosotros? El que quiera. No, el Espíritu Santo es el que va a levantar a la iglesia. Porque cuando somos levantados, el Espíritu Santo también se va junto con nosotros. Ya no va a haber Espíritu Santo, ahorita está el Espíritu Santo aquí. Y ahí mismo en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, ve la promesa grandísima, hermano. Una promesa grande. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué íbamos a recibir? Poder. Eso, poder. Aleluya. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien, maestra. 2. ¿Y para qué es ese poder? Para ir hasta lo último de la tierra. A ver, A Judea, a Samaria. ya tenemos la primera. Pues vamos a recibir poder, dijo Jesús, y luego enseguida, cuando viniera el Espíritu Santo. Amén. Y lo tercero ese poder es para ser testigos. Amén. ¿Quién es un testigo de Dios? Un testigo de Dios no es el que predica o el que habla de Cristo, no. Un testigo de Dios es el que demuestra lo que dice la palabra. Amén. ¿Cómo que eres testigo de Dios? Aleluya. De testigo de Dios. Y hay un enfermo y no demuestras que Dios sigue sanando. Ay, hermano, y es que si no sana, ¿a ti qué te importa? Compromete a Dios. Dios es el que lo dice. Nosotros no sabemos ni una hormiga ni... No, es Dios el que hace todas las cosas. ¿Por qué crees que los domingos se levantan ciertas personas y con un paraguas o con un gorro repartiendo atalayas y despertades? ¿Qué pueden testificar ellos? Si ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como si fuera la electricidad. Ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿De qué pueden testificar? De nada. Ni de su vida. Ellos andan perdiendo su tiempo para ganar favor allí con los ancianos del salón del reino.
Yo no los llamo los testigos de Jehová, los llamo los testigos de Cleta. ¿Quién es Cleta? No sé. Pero los testigos de Jehová somos nosotros. Los testigos de Cristo somos nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en Apodaca. Gloria a Dios. Todo lugar donde tú pongas la planta de tu pie. Amén. Mira, si vas al seguro, si vas a cualquier oficina, el propósito no es arreglar lo que vas a arreglar. Tienes que saber, hermano, que Dios te lleva a aquel lugar para que vayas a arreglar tu asunto, pero que te ganes a todos los que están allí. Y que no quede nadie sin que oiga la palabra. Porque cuando Cristo venga no va a preguntar, ¿ya están todos salvos? No. Cuando Cristo venga va a decir, ¿ya escucharon todos, verdad? Lo que se predicó. Ahora sí no hay pretexto. Si no quisieron, se quedaron. Amén. Porque estamos en las señales antes del fin. Amén. Pero Jesús no dijo que iba a venir cuando todos creyeran o se entregaran, no. Dijo él, y este evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las naciones, y luego vendrá el fin. Amén. Vendrá el fin. Ese es. Entonces, vamos a predicar, vamos a ganar. Si mira cuántas almas hay que no tienen a Cristo. Amén. No se conforme con ver siempre las mismas personas aquí, hermano. Gánese más y más. Ya me gané una, otra. Échale el ojo a doña Claudia, a Petra, acá. Sí, empiece a orar por ellos. En cuanto usted empieza a orar, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Amén. Amén. Si no hay oración, no hay nada. La oración es el combustible, la gas que hace que la iglesia siga caminando. Amén. Que no se detenga. Gloria a Dios. Ahora, una promesa en Dios, hermanos, no es como una promesa aquella que le hace un varón y le dice a su novia, mira, en el mes de mayo me caso contigo. Y saca el anillo de compromiso, se lo da, llega el mes de mayo y el varón se desaparece. Esa es una promesa de hombre que se puede cumplir o no se puede cumplir. Depende de las personas, ¿verdad? Pero con Dios no es así, hermano. Cuando Dios te da una promesa es porque ya está terminada. Y tiene tu nombre. Aleluya. Cuando Dios te hace una promesa es porque Dios una promesa es porque ya lo que Dios te promete ya lo tiene preparado. Amén. Por su llaga fuiste curado. No, hasta que vaya con el doctor y me dé una pomada, yo me dice, no, es que Dios no te va a curar, ya te curó. No, es que Dios no te va a proveer lo que necesitas, ya te lo proveyó. No, es que Dios no va a salvar a tus hijos, ya lo salvó. No, es que Dios no va a rescatar a tu esposo del alcohol, ya lo rescató. Una de las palabras poderosas que Jesús dijo antes de ir a la cruz del Calvario, cuando estaba en la cruz del Calvario, ya para entregar el Espíritu, ya para morir, dijo, consumado es. Consumado es. La palabra consumado es, quiere decir, ya está terminado. Ya acabé lo que se me mandó a hacer. Es un término algebraico griego que quiere decir, se pronuncia tetelestei, pero quiere decir pagado en su totalidad al contado, en una sola exhibición. La sangre de Cristo. En un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Consumado es eso, hermano. Ya está terminado lo que mandaste a hacer. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a sanar, ni vino a enseñar, ni vino a hacer milagros. Jesús vino a buscar a los perdidos. Pero en la salvación van incluidas 5 cosas: salvación, restauración, sanidad, liberación y provisión. Por eso aquella mujer de flujo de sangre dijo, me voy a acercar a Jesús y voy a tocar el borde del manto, el borde de su manto, y voy a ser salva. Ella no sabía que necesitaba salvación, aunque todos los seres humanos, pero ella iba por su sanidad. Pero cuando dijo ser salva, estaba diciendo,
voy a ser salvada. Ella iba por sanidad, pero cuando recibió sanidad, que dijo Jesús, ¿quién me tocó? Ella estaba esperando que Jesús le diera una pedrada en la cabeza, porque a ese tipo de mujeres se les apedreaba y se les mataba por haberse metido otra vez al pueblo. Y Jesús era un maestro de la ley, era un rabí. Jesús, para poder llegar a ser rabí, o como los maestros de la ley, se tuvo que haber aprendido los 5 libros de la Biblia de memoria, el Pentateuco. Aleluya. Gloria a Dios. Yo batallé para aprenderme Filipenses 4:13. Y ya soy más que todos los que dan. No, Jesús se aprendió los 5 primeros libros de memoria. Aleluya. Amén, aleluya. Si no puedes alabarle, cuando menos inténtalo. Amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Y esa es una promesa. Entonces, la promesa es, Jesús les hace una promesa, pero recibiréis poder. Pero si ya está hecho, en lo que nosotros a veces batallamos es en el tiempo de la manifestación. Bueno, si Dios ya me sanó, todavía me duele. Ese es donde batallamos. ¿Por qué, hermano? Porque empezamos a razonar y a buscarle lógica a lo que Dios dice. Y nos enfocamos ¿cómo se llama? ¿Cómo le diré? En las evidencias. Nos enfocamos, como todavía te duele, asumes que Dios no te ha sanado. Yo estaba predicando en el radio allá y una mujer llamó y ¿qué tiene? No, pues que se me torció la cabeza. Le dije, voy a orar por usted. Torcedura, te reprendo ahora mismo, alíñate con la cabeza y con el cuerpo. Ya, el Señor ya la sanó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía me duele mucho. Gloria a Dios. Dice la palabra que no retornes, que no vuelvas atrás a la confesión de tu fe. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que lo que confesaste ahorita aquí, te mantengas allí. Amén. Y si te duele, eso no es la realidad. Es como el sol. ¿El sol dónde sale? ¿El sol dónde sale? ¿En qué parte? Allá o acá o acá. ¿Dónde sale el sol? Y en la tarde usted no lo ve. Acá. ¿Se movió el sol? Pues claro que el sol no se mueve. Tú no necesitas entenderlo. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Dios lo dice. Josué, sol, detente en Gabaón. Y el sol, a sus órdenes. Yo mismo le he dicho a la lluvia, detente, a mí no me vas a mojar. Y la lluvia no me moja. Yo ando caminando, todos los demás mojándose. Aleluya. Amén, No sé, aleluya. ¿verdad que usted no lo cree? No sé incrédulo. Yo sé que usted ve. Oye, dijo, un hombre llevó a su hijo para que Jesús echara fuera un demonio, pero no estaba Jesús, estaban sus discípulos. Los discípulos oran por él y el demonio se burla de los discípulos. Y hasta le saca la lengua y se burla. Y los fariseos empiezan a burlarse de los discípulos. Pues no, que mucho poder. No trae nada ustedes. Viene Jesús. Aleluya. Sí, porque a veces nos pasa así, hermano. Amén, Por eso pues, ese poder es precisamente para eso, porque Dios no va a dejar que caer ni una palabra que salga de nuestra boca en el nombre de Jesús. Entonces llega Jesús y el papá del niño le dice, oye, pues traje a mi niño que lo agarra un demonio y que le dan ataques epilépticos y que cae en el fuego y a veces en el agua. Y tus discípulos no traen nada. Oiga, y lo dice, él no batalla, hermano, le dice al demonio, ahora mismo, suéltala. Y el muchacho cae en el suelo, se revuelca, echa espumarajos y queda libre. Amén. Queda libre. Y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos, Jesús? Aleluya. Hasta se burlaron los fariseos de nosotros, no, hombre, que Dios. Dice Jesús, mira, no les dijo, no tienen fe, no les dijo eso. Le dijo, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Amén, aleluya. Ahora, tú no estés pensando en el demonio, porque un demonio, imagínate, todo el día Jesús hablando de un demonio, no, está hablando de la fe. Está diciendo, esta clase de fe no sale sino cuando tú te metes en ayuno y en oración. Amén. Porque mucha gente piensa que está hablando del demonio, este género no sale. No,
No, cuando tú tienes fe y cuando te metes en ayuno y oración, es como traer una troca de doble tracción. Aleluya. Amén. Doble tracción. Ayuno y la fe lo que hacen, hermano, es que tu fe se catapulte de tal manera que los demonios hasta salgan llorando. Las enfermedades se salen. Ese es el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Ya había una promesa. Ahora vea usted capítulo 2, versículo 1. Primero la promesa, luego el cumplimiento de la promesa. ¿Sabe cuántos días estuvieron ellos en el aposento alto? ¿O cuántos días después de que Jesús les dijo, váyanse al aposento alto? ¿Sabes cuántos? 10 días. 10 días invirtiendo. Si multiplicamos 10 por 120, ¿cuánto es? Aleluya. Póngale un cedito a los 120 nomás. 1200. 1200. Y si multiplicamos 1200 por 24 horas de cada día, pues ya son muchas. Ya son muchas. Pues ellos, no crea usted que se fueron y se quedaron allí, y unas hermanitas limándose las uñas, pintándose las uñas, y tirando el chal y hablando de la vecina. No, hermano, 10 días, orando y ayunando. Amén, aleluya. Amén, Dios. Pero cuando llegó, dice en el capítulo 2, pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice, pero cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Amén, aleluya. Juntos y unánimes. Amén. Los como 120, dice Lucas, que escribió ese libro. Y dice que de repente se oyó un estruendo en el cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, así como las que estoy viendo acá. Lenguas. Si alguien entraba de afuera, no iba a ver nada. Y si alguien allí abría los ojos, iba a ver que había una lengua de fuego, es como una llama, encima de cada uno de ellos. Aleluya. Y dice la palabra claramente que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hay varias manifestaciones cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero según ese versículo, la primera manifestación es hablar en lenguas. ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? Pero levante la mano. Así, lengüita no, lenguas alta. Aunque no te haya echado sobrante, levanta la mano. Levántala así. Hasta dormido, hermano. Hasta dormido me levanto. Ok, sí. Tres personas hablan en lenguas. ¿Cuántos empezaron a hablar en lenguas allí? ¿Algunos? ¿Muchos o cuántos? No, ¿cuántos? O sea, dime tú, pocos, muchos o todos fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia de esa llenura, de ese poder en ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, aleluya. Aleluya. Si queremos que Dios se nos aparezca y que te pegue en la cara, en la mandíbula y que tú empieces a tartamudear para recibirlo, no es así. Las lenguas no vienen del cielo, las lenguas salen de aquí. ¿Dónde dijimos que estaba el Espíritu Santo? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Las lenguas salen de aquí de adentro. Y no te las va a dar Dios, ya te las dio, ya te llenó con el Espíritu Santo, ya te dio ese poder está allí en ti. Muchos dicen que las lenguas es un don, sí es un don, pero antes de ser un don fue una manifestación, porque en el capítulo 2 Pablo ni siquiera aparece, Pablo aparece hasta el capítulo 9 en el camino a Damasco.
Allí es una manifestación. Y ahí pues Pablo saca y dice que los dones de 1 Corintios 12, del 8 al 6, que fe, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, sabiduría, ciencia, conocimiento, milagros y sanidades. Pero allí es una manifestación que todo aquel que se dice Pentecostés, todo aquel que cree en la manifestación del Espíritu Santo, debe y tiene que tener. Amén. Amén, aleluya. No razones y menos platiques con mucha gente, no cree eso. ¿Y sabes por qué no creen? Porque vivir con ese poder va a generar un compromiso con Dios Gloria a Dios. de vivir en santidad y vivir en poder. Mucha santidad sin poder se convierte en religiosidad, en religión. Aleluya. Yo soy santo y no le hace que no me des poder, pero soy santo. No te va a servir la santidad para nada. Aleluya al Señor. Mucho poder sin santidad. Eso, hermano, eso tampoco está bien. Tienes que tener santidad y poder al mismo tiempo. Aleluya. Porque tener mucho poder sin santidad, vas a querer que todos te estén viendo y que, miren cómo me usa Dios. Gloria a Dios. Gracias al Eterno. Cómo me quiero, cómo me gusto. No, por eso necesitamos el poder y la santidad al mismo tiempo. Con un compromiso delante de Dios. Entre más tengamos de Dios, entre más dones tengamos, entre más poder tengamos, entre más hermanos sabiduría tengamos, gloria a Dios, más preparados vamos a estar para servir a aquellos que están necesitados y que vienen detrás de nosotros. Para eso te levanté, dice el Señor, para mostrar mi poder en ti, aleluya, para llevar mi nombre por toda la tierra, te dice el Señor, ve por toda la tierra, a todo lo largo, a todo lo ancho, donde pongas la planta de tu pie, ayuda a manifestar mi poder para sanar, para salvar, para liberar, para restaurar. No tengas miedo a abrir tu boca y comprometer al Espíritu Santo. Dios está esperando y va a empezar a levantar mucha gente como los que estamos aquí, hermano. Gloria a Dios, porque Dios solamente está buscando corazones, aleluya, rendidos, corazones entregados. Oh, aleluya, para que cuando empiece a manifestarse fuertemente, entonces tú digas, yo no traía nada, pero Dios me levantó con poder. Vienen días de milagros, días de manifestaciones poderosas, y Dios no va a usar a una persona, Dios no va a usar solamente como usó a Gigi Ávila, a Héctor de la Cruz, como Dios usó a Billy Graham. Ahora los próximos que Dios va a usar somos los que estamos aquí, somos los que venimos en esta hora. Póngase de pie y siga alabando a Dios. Dios va a empezar a usarnos a cada uno de nosotros para traer muchas almas a Cristo. Nos va a usar para que cuando oremos los enfermos sean sanados. Nos va a usar para que cuando oremos